está? Muy buenas noches, bienvenidos a este Hora 23. Hoy con temática electoral, porque ayer se han realizado las elecciones presidenciales, las elecciones generales en Bolivia y hemos tenido resultados a eso de la 1 de la mañana de la encuesta en boca de urna de la empresa encuestadora privada CS Mori, dando justamente estos datos de que Arce habría alcanzado el 52,4% y Carlos Mesa el 31,5%. Evidentemente ha habido reacciones y repercusiones. Anoche ya habíamos escuchado a Ricardo Paz de Comunidad Ciudadana señalando de que los candidatos iban a esperar justamente los resultados oficiales. De todas formas, hoy, a media mañana, don Carlos Mesa y Gustavo Pedraza hacían el anuncio reconociendo justamente su derrota y anticipando algo más, que ellos iban a ser la cabeza de la oposición. Escuchemos. Estamos aquí, Gustavo Pedraza y yo, para hacer una comunicación oficial de Comunidad Ciudadana en torno al proceso electoral que terminó el día de ayer. Comienzo por agradecer profundamente, de corazón, a nombre de Gustavo, del conjunto de militantes de dirección de Comunidad Ciudadana, a los ciudadanos, a las ciudadanas que decidieron ayer darnos su respaldo. El resultado de ese conteo rápido es muy contundente y muy claro. La diferencia entre el primer candidato y nosotros, Comunidad Ciudadana, es amplia y nos toca, como corresponde a quienes creemos en la democracia, y nos toca a quienes dijimos que íbamos a reconocer el resultado, fuera favorable o desfavorable, reconocer que ha habido un triunfador en esta elección y decir: es un resultado que aceptamos y es un resultado que consideramos que, dada la distancia entre el primero y el segundo, no va a modificarse cuando conozcamos los resultados finales y oficiales del Tribunal Supremo Electoral. Obviamente, esperaremos los resultados oficiales, sobre todo para la composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional y para establecer específica y en detalle lo que puedan ser ya los porcentajes, tanto para el voto presidencial y vicepresidencial, como para el voto del Senado y de la Cámara de Diputados. Pero que quede claro que Comunidad Ciudadana asume que el resultado que conocimos ayer es un resultado que define claramente un triunfador en primera vuelta y que establece nuestra conciencia democrática de reconocer esa realidad. En el contexto de nuestros desafíos, el pueblo boliviano nos ha encomendado un mandato. El pueblo boliviano ha votado y ha decidido el mandato a cada quien. A Comunidad Ciudadana le ha dado un mandato muy claro: ser la cabeza de la oposición democrática del periodo 2020-2025. Vamos a revisar a continuación, por favor, no solamente este cuadro donde se ve el primer y el segundo lugar según estos datos de la encuesta en boca de urna. Los 5. Arce habría conseguido el 52,4%, Mesa el 31,5%, Camacho habría conseguido el 14,1%, Chi el 1,6% y Mamani el 0,4%. A media tarde ha hablado Luis Fernando Camacho allí en Santa Cruz de la Sierra y ha señalado de que va a esperar directamente ya la información oficial y definitiva del Tribunal Supremo Electoral. A ellos siempre el agradecimiento eterno. Realmente ha sido un equipo que nos ha ayudado. También quiero agradecerles a todo lo que significan nuestros aliados. Quiero agradecerles su lucha. No ha sido en vano, no ha sido al azar. Esto es una lucha impresionante que hemos tenido todos los bolivianos y hemos demostrado también una convicción democrática. De la misma manera, quiero agradecer a todos los bolivianos, en especial una mención a Santa Cruz, que ha demostrado una vez más tener la dignidad, la decencia, los principios, el valor
de votar por convicción. Una vez más, Santa Cruz demostró su vocación democrática y ser el bastión de nuestra democracia. Santa Cruz ha elegido a grandes hombres como parlamentarios que les aseguro que ese valor, esa decencia, esa dignidad que han votado va a ser representada con su voz en el Parlamento y nunca vamos a negociar esos principios, esos sueños y esos valores de nuestro pueblo. Por primera vez en la historia, Santa Cruz va a tener una bancada digna, representante del pueblo cruceño. Muchas gracias a todos ellos, confíen en nosotros. De la misma manera, felicitar al pueblo boliviano por haber asistido de forma tranquila, pacífica a las urnas. Nos ha demostrado que a pesar de la pandemia han tenido ese sentimiento democrático, lo cual me siento orgulloso una vez más de ser boliviano. De la misma manera, agradecerles a todos y a cada uno de aquellas personas que han cuidado su voto, si bien hasta el momento el Tribunal Electoral no ha dado resultados oficiales, nosotros seguiremos expectantes con este gran equipo de voluntarios, de hombres que creen en esa nueva Bolivia, en seguir controlando el voto y una vez tengamos los resultados finales, emitiremos cuál es la posición política de Creemos frente a la respuesta de nuestro tribunal. Esas las declaraciones de Luis Fernando Camacho. Esta noche estamos con don Sebastián Michel, vocero del Movimiento al Socialismo, a quien saludo. ¿Cómo está, Sebastián? Bienvenido, buenas noches. Miriam, un saludo a ti y a toda la audiencia de Bolivisión. ¿Con trasnoche? Sí, estuvimos en canales hasta la 1 de la mañana, 1:30, cerrando algunas cosas de la campaña hasta las 2:30, me dormí a las 3:30 y aquí en el canal estuve a las 6:15 de la mañana. En la revista, la revista. A ver, primeras impresiones, me gustaría conocer también de tu propia voz. Eres vocero del Movimiento al Socialismo, tú has estado muy activo en los medios de comunicación, dando además conferencias, dando entrevistas. Me gustaría conocer estas impresiones después de conocerse estos resultados que, si bien no son oficiales, son una referencia, ¿no es cierto? Sí, es un momento muy emocionante porque ha sido una campaña muy larga, muy dura y en un momento cuando faltaban fuerzas, cuando faltaba ánimo, estaba el pueblo y creo que esa sensación yo no la había tenido hace mucho tiempo de estar trabajando ya sin fuerzas, sin recursos. Y venía una persona con 4 botellas de 2 litros de Coca-Cola y era un aporte para la casa de campaña, llegaba con Sprites, llegaba con alcohol para las manos. Ha sido realmente una campaña sostenida por la gente y eso siempre da mucha fuerza, llena mucho de mística, eso ha sido lindo. Y 2, ir escuchando poco a poco los mensajes que nos iba dando la gente. Y en ese sentido, 3 mensajes fundamentales. Primero, nos han insistido mucho en que tenemos que conformar un gobierno para todos. Ni un gobierno solamente con actores corporativos, ni tampoco un gobierno que solamente piense en los ricos, en los bancos, en las transnacionales. Nos han pedido un gobierno absolutamente para todos. Ese es el primer elemento que recogemos como mandato. El segundo elemento es el de, miren, han sido perseguidos, no solamente ustedes, el pueblo, han sido encarcelados, han sido difamados, acusados y hoy no es momento de odio. No hay tiempo para eso, la gente ve que hay una emergencia muy grande en el país y nos han mandado un mensaje muy claro. Preocúpense de lo importante y no del odio, no de la confrontación, no de nada de eso. Así lo hemos hecho en la campaña y así tendrá que ser también la gestión, porque hay un bien mayor hoy que es salir de la crisis, generar empleo, pero sobre todo darle al país un clima de estabilidad para que todo empiece a florecer de nuevo y empiece a ordenarse de nuevo. Y el tercer mensaje claro que nos han dado es el mensaje de renovación. Y la renovación en 2 sentidos. En una actitud nueva de apertura, de poder coordinar con todos, no solamente tener mayoría, sino buscar las respuestas con todos los demás actores políticos, no solamente en la asamblea, sino lo que vaya a salir en los niveles territoriales, en gobernaciones, municipios,
sino también que aprovechemos de que tenemos la generación mejor formada, esa generación entre 20 y 35 años, que son de alguna manera hijos del proceso de cambio y que es la generación que ha tenido desayuno escolar, que ha tenido laptops en cuarto medio, que ha tenido una expansión de la comunicación, una generación muy culta, que maneja tecnología, que maneja bien los archivos, que tiene una visión del mundo mucho más amplia, y esa generación tiene que entrar ya a hacerse cargo de los destinos de la patria. Hay que llenar a esos jóvenes los ministerios, como decía Luis Arce, y en ese sentido son los 3 grandes mandatos que se han recogido durante estos 2-3 meses de campaña intensos. A ver, recojo este primer elemento del que tú hablas, un gobierno para todos. Y eso me lleva a preguntarte, porque ya han debido pensar y analizar, ¿qué van a cambiar? ¿Qué van a mejorar? ¿Qué de lo anterior que hubo van a desechar y van a hacer algo nuevo? No, en materia política todo es muy dinámico, los problemas van cambiando. Hace 5 años la economía no era un problema, entonces podías pensar en priorizar otro tipo de cosas. Hoy la situación económica te obliga a pensar básicamente en 3 cosas. Primero, en cómo vas a reactivar la producción. Hoy día incluso la producción agrícola, Bolivia es un país campesino, no está dando como tiene que dar. O sea, no hay una oferta de productos agrícolas lo suficientemente buena. Se ha caído la oferta también en construcción, se ha caído la oferta en gastronomía, se ha caído la oferta en minería, y tenemos que también trabajar en la demanda. ¿Cómo hacemos para estimular a los sectores que vuelvan a producir más? Pero ¿cómo hacemos que la sociedad demande esos productos? Y solamente es poniendo dinero en el bolsillo de la gente, colocando los bonos bien colocados, como siempre lo ha hecho Luis Arce, es básicamente uno de sus pilares más fuertes. Y cómo hacemos que esa señora que reciba un bono compre producto agrícola del campesino, le consuma al transportista boliviano, al maestrito de micro, arregle su casita pagando un albañil, y así poco a poco el flujo de intercambio del circulante empieza a fluir, que hoy día está detenido. Lo segundo, ¿cómo hacemos para que las grandes inversiones públicas que dan tanto empleo en Bolivia se reactiven? ¿De dónde sacamos la plata? Y eso necesita un gran consenso parlamentario por lo menos. Y el tercer elemento, ¿cómo bajamos el déficit fiscal que hoy día tenemos? De un presupuesto de 30.000 millones tenemos 3.500 millones de déficit. Eso significa que tenemos que empezar a bajar algunas importaciones, sustituir importaciones, como decía Luis Arce. Tenemos el proyecto del biodiesel, pero sobre todo vamos a tener que ir a un proceso de austeridad también en la gestión pública. Muy bien. A ver, hay muchos temas. De todas formas, hay quienes piensan que este no va a ser un gobierno tan político, pero sí va a ser más técnico o tecnócrata, como dicen otros. Un gobierno en esencia es político. No hay que negar la naturaleza política de la gestión de Estado. Entonces necesitas muchos niveles de coordinación también. No vas a poder hacer cosas si no coordinas con gobernaciones, municipios, si no concertas grandes mayorías con la asamblea, si no tienes una validación permanente y una consulta y un diálogo permanente para los grandes proyectos con movimientos sociales, con sindicatos, con grupos corporativos, y no vas a tener la posibilidad de llevar adelante un proceso si tienes un deterioro de imagen. La opinión pública es fundamental para una buena gobernabilidad. Entonces es imposible. Hay metodología, hay técnica, hay todo para llevar adelante los proyectos de forma correcta, pero irremediablemente la gestión pública es una gestión política por su naturaleza misma. Ahora, don Carlos Mesa había señalado de que no se olviden del tema salud, economía y corrupción. ¿Qué planteamientos tienen para, por ejemplo, corregir este tema de la corrupción? Sí, el tema de la corrupción tiene básicamente 3 raíces. Uno tiene que ver con los espacios pequeños que existen en un país como Bolivia. Entonces la gente piensa cuando tiene una oportunidad que es la oportunidad de mejorar su vida, y después su vida la siente vulnerable. En sociedades más grandes va. Un segundo elemento tiene que ver con la discrecionalidad. Creo que eso no ha sido bien manejado. La discrecionalidad de los recursos tiene que mejorar, tiene que estar mejor normada. Y tercero, tiene que haber un proceso mucho más grande de fiscalización. O sea, las asambleas legislativas, la Contraloría, la Procuraduría, todas las instancias que administran tienen que tener una participación mucho más activa.
En ese sentido, no hay que tener miedo a la corrupción, porque la corrupción va a aparecer, son hechos individuales que pretenden sacar un beneficio propio con recursos públicos. Pero no hay que dejar de invertir, ni hay que generar una normativa de tal magnitud que al final termine que nadie quiere firmar nada porque puede ser considerado corrupción. Hay que encontrar, hay que sancionar. Si bien es cierto, un escándalo llama la atención, pero siempre hay que pensar que es un director de 500 o un viceministro de 120 o un ministro de 20. Entonces no hay que ir a satanizar la gestión pública, porque es también un mecanismo que da respuestas a necesidades de la gente. Uno de los temas que yo sé es muy complicado para ustedes en este momento tiene que ver con Evo Morales y sus exministros. Hay algunos que dicen que ya están preparando el retorno del expresidente, pero ustedes que van a estar justamente ahí con Luis Arce, ¿qué es lo que opinan? ¿Cuál es la posición que ustedes van a tener frente a don Evo Morales con esa intención que tiene de retornar al país? No, en absoluto, no es un tema complicado para nada. Porque son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es que Luis Arce, como presidente electo, ha declarado que quiere llenar de joven los ministerios de caras nuevas, y otra cosa muy diferente es lo que pasa con Evo y lo que pasa con sus ministros. Sus ministros son respetables y pueden estar todo el tiempo y seguramente serán una fuente de asesoramiento permanente. Nunca hay que olvidar que son esos ministros los que han estado en el mejor momento económico de Bolivia. Sin embargo, ya hay una claridad de lo que quiere hacer Luis Arce en su libertad, en su derecho de elegir su gabinete. El tema de Evo tampoco es un problema para él hoy, porque acá tiene libertades constitucionales conculcadas, no tiene principio de inocencia, no tiene libre locomoción, su vida está en peligro. Sin embargo, cuando esto cese, él podrá elegir cuándo viene y cuándo no viene. Ya no es un tema que puede decir el gobierno, no vengas o sí vengas. No es un gobierno que va a perseguir, mucho menos a un expresidente que ha hecho tanto por Bolivia. Entonces no tiene por qué ser un problema complejo para nosotros, en absoluto, y él vendrá y cuando él vea conveniente. Hoy no puede, pero seguramente en el gobierno de Luis Arce todo el mundo tendrá debido proceso, tendrá garantías constitucionales, garantías procesales, y si tiene algún problema podrá venir y defenderse en libertad como tiene que hacer cualquier ciudadano de Bolivia. ¿Qué va a pasar con los exministros que están en este momento en la Embajada Mexicana? Exactamente lo mismo. Ha habido un grupo paramilitar que se ha pertrechado ahí, que ha puesto en riesgo la integridad física de algunas personas, y el día que eso cese podrán salir a la calle, irse a su casa, tender su cama, verse con su familia, restablecer una vida normal después de que han perdido un año de su vida. Pero bueno, ese es un tema de que hoy hay pues violaciones, atentados, y lo han calificado así, CIDH, organismos internacionales, a la libertad de tránsito, y hay una permisividad institucional a que haya gente arriesgando la vida de personas, por eso no pueden salir. Son grupos paramilitares que seguramente el 5 de noviembre desaparecerán de ahí. Muy bien, gracias por haber venido, Sebastián. Por favor, descansa un poco para así reponer fuerzas, porque hay mucho trabajo por delante. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Miriam, un abrazo. Continuamos. Estamos ya con la presidenta del Senado, la señora Eva Copa, para conversar acerca de, estas repercusiones después de conocerse estos resultados, estos datos no oficiales en boca de urna. Bienvenida, ¿cómo está, doña Eva? Muy buenas noches, Miriam. Un placer acompañarte en tu programa y un saludo a todos mis hermanos bolivianos. A ver, me gustaría conocer sus primeras impresiones casi 24 horas después de conocerse esos resultados. Bueno, muy felices, muy contentos. Recibimos estos resultados con mucha humildad, con mucha gratitud a todo el pueblo boliviano. Realmente han sido horas muy intranquilas, muy desesperadas por saber los resultados, pero creo que ha valido la pena, ¿no? La perseverancia y la tolerancia y la paciencia son una virtud, así que hemos cumplido la disciplina y estos son los resultados. Ir a las calles, hacer nuestras campañas, ir puerta a puerta, a conversar con la gente, creo que ha ayudado bastante. Ahora el país tiene que prepararse para tener a una nueva asamblea legislativa conformada por personas del movimiento al socialismo, Comunidad Ciudadana y también de Creemos. ¿Cómo ve usted esto?
Bueno, ahora en esta ocasión la Asamblea Legislativa va a tener mayor diversidad en tema de fuerzas políticas, ¿no? Esto va a ayudar mucho también al tema del ejercicio pleno del debate que debe existir dentro de la Asamblea Legislativa. Nosotros tenemos mayoría en ambas cámaras, en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, pero de igual manera se tendrá que conversar con personas de los otros partidos para poder llegar a algunos acuerdos o consensos en tema de que necesitemos más votos, ¿no? Y creo que eso es lo que la gran mayoría del país estaba queriendo, que ustedes puedan hablar, conciliar, acordar, finalmente por el bien del país. Efectivamente, ¿no? Nosotros estamos enfocados en poder trabajar en torno a la necesidad que vive nuestro país. La crisis económica que se nos viene es una preocupación para todos los bolivianos. Es un reto para nuestro hermano Lucho y David, pero también es un reto para nosotros los bolivianos, que también tenemos que poner de nuestra parte. La Asamblea Legislativa también tiene que enfocarse en eso, en coadyuvar a nuestros gobernantes a poder hacer leyes en pro a satisfacer estas necesidades. Y bueno, nosotros somos amplios, vamos a conversar con los que se tengan que conversar para poder llevar adelante esto, ¿no? ¿Hasta cuándo se quedarían ustedes? ¿Cuándo sería su última reunión? Nosotros nos quedamos hasta el 30 de octubre. Entre el 30 al 14 de octubre tiene que hacerse la transición y bueno, pues ahora hay que conversar con el Ejecutivo para poder hacer el tema administrativo protocolar para hacer la transición, ¿no? ¿Qué tendría que ser? A ver, cuéntale un poquito a País, por favor, con relación a eso. ¿Qué preparativos? ¿Cómo va a ser? Porque evidentemente lo van a posesionar en la Asamblea Legislativa. Sí, el Ejecutivo es el que se tiene que hacer cargo de todo el tema protocolar para que pueda haber esa transición, ese mandato. Y bueno, nosotros tendríamos que hacer el cierre de gestión, tendríamos que ya hacer los informes para dejar a la siguiente legislatura la continuidad de algunos procesos que tenemos nosotros todavía en pie. Y bueno, el Ejecutivo supongo que ya debe estar haciendo también los cierres para poder hacer la transición en temas administrativos también, ¿no? Esta posesión, que es del 30 al 14. Ya, ¿esta posesión dónde se va a llevar a cabo? ¿En el actual Palacio Legislativo o en la nueva construcción? Bueno, tengo entendido que la nueva construcción ya se está entregando y bueno, esperemos nosotros que se pueda estrenar con nuestro hermano Lucho, pero te reitero, Miriam, esto ya escapa de nuestras manos. Esto es una tarea específica que la tiene que realizar el Ejecutivo. Bien, ustedes han sido quienes han promulgado la ley contra el hambre, ¿verdad? Don Luis Arce ha señalado de que sí va a entregar ese bono que es importante para la población en una situación como la que estamos atravesando. Y la pregunta es, ¿hay los bonos? ¿Hay el dinero? Sí, existen los recursos, Miriam. Esto es, tenemos 704 millones de dólares en torno a el Banco Mundial y bueno, estas fuentes son reposiciones a un acto social, a un caso social. En este caso, el bono contra el hambre tiene ese término social. Y bueno, lamentablemente el gobierno de transición no ha querido ejecutar, no ha querido poner en pie la ley del bono contra el hambre, cuando sabe que muchas de las familias bolivianas necesitan tener un respiro económico para poder alivianar esta crisis que estamos pasando. Muchas familias no cuentan con un empleo fijo, no tienen recursos para poder comprar algo de la alimentación, pagar los servicios básicos y bueno, a este gobierno no le interesa. Pero hay un compromiso por parte de nuestro hermano, nuestro hermano Lucho, que una vez que él esté posicionado legal y legítimamente, pues él pueda ser el que vaya a ejecutar este bono, ¿no? ¿Usted no sabe más o menos cuándo? No, Miriam, no tengo ese dato. Nosotros esperamos que sea inmediato, pues este gobierno de transición ha estado chantajeándonos con este bono por los temas del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Ahora bien, hoy han cambiado al ministro de Gobierno. ¿Qué criterio tiene usted con relación a esto? Don Arturo Murillo ya no es ministro de Gobierno.
Bueno, han esperado mucho tiempo, ¿no?, para poder ejecutar esto. Lo único que se ha hecho es dar cumplimiento al artículo 158, numeral 18 de la Constitución. Lamentablemente este gobierno de transición ha estado buscando chicanería jurídica, ha querido ponernos tropiezos para poder hacer las notificaciones. Mira, justo cuando nosotros lo censuramos, se ponen a fumigar la Asamblea Legislativa, la Casa del Pueblo, y cierran ventanilla. Y recién hoy lo hacen, ¿no? Entonces él ya no estaba dentro de sus ejercicios como ministro de gobierno, y lo que se ha hecho hoy es dar cumplimiento a lo que dice la Constitución. Ahora hay versiones que señalan de que el movimiento al socialismo lo estaría persiguiendo. Mira, Miriam, realmente ya no sé qué pensar de este gobierno, ¿no? Se crean cada novela, se crean cada cosa en sus mentes. Nosotros no estamos enfocados en perseguir a nadie, Miriam. Nosotros hemos tenido una campaña muy dura en medio de persecución política, persecución judicial y amedrentamiento hacia nuestras familias. Aún así hemos encarado una campaña. La población boliviana es sabia, la población ha ido y ha respaldado nuevamente al movimiento al socialismo por tanta vulneración de derechos que ha cometido este gobierno de transición. El autoritarismo, la soberbia, pues los han caracterizado, y la corrupción. Y nosotros, te reitero, Miriam, no vamos a perseguir a nadie, será la justicia la que se encargue si es que tienen denuncias u otro tipo de situaciones, pero nosotros no. Lucho ha sido claro el día de ayer. Lucho no solo es el presidente del MAS, sino es el presidente de todos los bolivianos, y hay que abrazarnos, hay que vivir una fiesta democrática. Yo los felicito a todos mis hermanos y hermanas, hemos vivido una fiesta democrática pacífica y tranquila, no hemos entrado al juego de la confrontación, y bueno, estos son los resultados. Ahora hay que reconciliarnos, hay que caminar nuevamente, y bueno, hay que demostrar a la población boliviana que el movimiento al socialismo no solo gobierna para unos, va a gobernar para todos, y vamos a salir de esta crisis. Usted ha señalado en algunas declaraciones de que el MAS ha recibido un baño de humildad. ¿A qué se ha referido concretamente? Bueno, sí, creo que lo que ha pasado nos ha ayudado a darnos un bañito de humildad y nos ha ayudado a recapacitar en los errores que hemos cometido. He tenido la oportunidad de ir por diferentes departamentos a poder acompañar a algunos candidatos, y bueno, he escuchado con mucha pena la actitud de algunas exautoridades que tenían, y eso le hemos hecho conocer a nuestro binomio, y nuestro binomio ha coincidido con nosotros de que el movimiento al socialismo tiene que reconciliarse, y vamos a rectificar esos errores y vamos a reforzar los aciertos que hemos dado. Nosotros no podemos alejarnos de nuestras bases. Nosotros entendemos y estamos seguros de que el cargo es circunstancial, Miriam, nada es eterno, el poder es circunstancial. Hoy podemos ser autoridades y mañana no, mañana vamos a volver a nuestras bases. Esa tiene que ser nuestra mentalidad. Ahora, evidentemente, estos resultados oficiales que se van a conocer en unos días más y que hemos conocido como datos no oficiales en el sondeo de boca de urna, le estarían dando una segunda oportunidad al movimiento al socialismo. Creo que en eso estamos todos claros, y ustedes también, ¿no es cierto? En ese sentido, creo que es de primordial necesidad mostrar la renovación que va a tener el movimiento al socialismo en sus diferentes estados, sean ministerios, sea en la asamblea. ¿Qué me puede usted hablar con relación a esto? Bueno, mira, Miriam, yo estoy muy sorprendida. He tenido la oportunidad, te reitero, de ir a diferentes lugares y he visto mucha juventud llena de esperanza, de ilusiones, que venían a sumarse a nuestras caravanas, a nuestras concentraciones. Y bueno, Lucho y David han mencionado de que esta legislatura va a ser una legislatura que vamos a dar prioridad a los jóvenes, pero también vamos a dar prioridad a la experiencia. La juventud y la experiencia tiene que ser una combinación de esta nueva legislatura. Los jóvenes han jugado un rol importante el día de ayer, se han empoderado, y bueno, ahora van a tener la oportunidad de demostrar la capacidad que tienen desde diferentes lugares, ¿no? La nacional, que fue el día de ayer, y ahora se nos vienen las subnacionales, donde vamos a ver mucha gente joven, mucha renovación, y bueno, esperemos trabajar en torno a las expectativas que tiene el pueblo boliviano. Le agradezco mucho por haber conversado con nosotros. Me voy a quedar con esa frase, porque muchos de ustedes están hablando no al odio, pero sí a la reconciliación, y es algo que va a quedar grabado justamente para que evidentemente el país se los vaya recordando. Gracias, presidenta, ya la estaremos viendo. Muchas gracias a ti, Miriam, y muy agradecida con toda la población boliviana. Y bueno, hemos demostrado disciplina, tolerancia y paciencia, y creo que eso va al agrado de toda la comunidad internacional que han estado el día de ayer presente en nuestro país. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa, por favor, ya volvemos. Ya retorna
Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Vamos con Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Vamos a continuar analizando lo que ha pasado ayer, día de elecciones en Bolivia. Esta vez vamos a conversar con el expresidente, don Jaime Paz Zamora, quien se encuentra en Tarija aprovechando el clima. ¿Cómo está, don Jaime? Muy buenas noches. Buenas noches, Miriam. Un gusto saludarte. Gracias por habernos acompañado anoche al inicio de este gran operativo que evidentemente se ha extendido por muchas horas hasta finalmente conocer estos datos no oficiales. Me interesa conocer su criterio, por favor. Bueno, yo personalmente debo decirte que como componente de la generación de la democracia me encuentro muy feliz. Me encuentro feliz con lo que conocemos, porque resulta que todo el mundo en el exterior esperaba de que en Bolivia se armara una batalla campal, una confrontación total, y resulta que el pueblo boliviano, el pueblo de la Bolivia profunda, la Bolivia mestiza, la Bolivia chola, llamémosla en el buen sentido de la palabra, se ha pronunciado por la paz y por la democracia. Ya no es posible un retorno. Y se ha constatado esta vez como nunca, con la contundencia que nunca habíamos tenido, de que los bolivianos queremos resolver nuestros problemas en democracia y que este es un camino sin retorno. Este es un motivo de orgullo personal, nacional, que debemos saber acrecentar en Bolivia. Otros países, incluso vecinos, andan con una violencia que en Bolivia todo el mundo lo esperaba, pero que no se dio. Esta es la primera cosa, y la definición que todos los problemas que tengamos por delante se definen democráticamente. Un camino sin retorno. Esto es lo primero que te puedo decir en cuanto a mi sensación en este momento de lo que hemos vivido el día de ayer. Evidentemente se está viendo un gran ganador y después a otros dos grupos que van a estar también conformando la Asamblea Legislativa, como son Comunidad Ciudadana y también Creemos. ¿Qué opinión tiene de lo que hoy ha comentado don Carlos Mesa? ¿Qué opinión tiene de lo que hoy ha comentado Carlos Mesa? Sobre Carlos Mesa. Bueno, lo que yo recuerdo haber leído de Carlos Mesa es de que van a ejercer, de que reconocen la victoria, aunque me parece que fue un reconocimiento demasiado prematuro. Todavía se llevaba un porcentaje de conteo relativamente poco, muy prematuramente, lo cual muestra también el temperamento de don Carlos. Pero bueno, dice que va a ser la oposición, una oposición democrática, espero yo, que tendrá que ser una oposición muy inteligente, porque al frente, y esto yo creo que hay que tomarlo muy en serio, Miriam, el MAS puso lo mejor que tenía en las candidaturas. Sin lugar a dudas que Arce y Choquehuanca es lo mejor que existe en el MAS. Por comportamiento, por preparación, por representatividad. Entonces todo el mundo espera en este momento que verdaderamente se hagan cargo ellos y no otros de la presidencia y vicepresidencia, y entonces yo de verdad confío en que puedan darse los cambios que son necesarios en el país, en el comportamiento de la dirigencia política y en el gobierno, y que los puedan llevar adelante, lo cual sería un aporte enorme a lo que ocurre en nuestro país. Por otra parte, si me permite, Miriam. Dígame, don Jaime. Yo creo que el pasado es pasado, ya ayer fue pasado, e incluso hoy ya es pasado. Y yo estoy pensando en el siguiente paso,
que menos mal Arce lo adelantó, la necesidad de un gobierno de unidad nacional, un gobierno de unidad nacional. Y Arce lo dijo claramente que ese era su propósito. Si lo logra, sería la mejor respuesta y el mejor agradecimiento a Bolivia que podía dar por su elección, porque de un gobierno de unidad nacional puede reconstruirse la unidad nacional que de alguna manera se ha visto fracturada, incluso la unidad regional que se ha visto de alguna manera fracturada. Entonces es una de las responsabilidades primeras de este gobierno que viene. A ver, el gobierno de Luis Arce ha señalado de que va a ser un gobierno de unidad nacional, como usted lo está reconociendo. Sin embargo, ¿qué opinión tiene usted de esta clase política que tenemos, que ahora va a ser oposición justamente del movimiento al socialismo? Bueno, yo creo que la auténtica oposición todavía no existe. No hay. Porque ya todo lo que fue derrotado hoy es pasado. Yo creo que la verdadera oposición no se hace por decreto, no es porque uno le diga vamos a ser oposición, sino por los roles que el propio pueblo boliviano que ha votado hoy va dando a cada dirigente o a cada partido. Yo creo que la oposición está en germen, está empezando a nacer la oposición del próximo gobierno. ¿Qué le está faltando a la clase política de nuestro país? Aquella que no es la del MAS. Algo nos tiene que enseñar todo lo que ha pasado, o por lo menos les tiene que enseñar a ellos, ¿no es cierto? Perdona, no te escuché bien lo último. Le reitero. ¿Qué le está faltando a la clase política de nuestro país, la que ahora va a ser parte de la oposición? ¿Qué es lo que les está faltando? Bueno, yo creo indudablemente todos han sido sorprendidos porque no se esperaba un resultado tan contundente, pero en realidad lo que hizo falta, Miriam, seamos claros, es que no hubo un liderato contundente que representara a la oposición democrática en estas elecciones que han pasado. O sea, esto hay que reconocerlo, era una debilidad. Todos los candidatos de las listas no eran los candidatos que el pueblo boliviano necesitaba en este momento para poder enfrentar al MAS, al liderato. No te digo Evo Morales porque me parece que Evo Morales también es pasado. Y el vicepresidente que fue García Linera es pasado. Y ojalá no vuelvan porque creo que serían más un estorbo que... Pero claro, igualmente hay la libertad para que todo el mundo retorne al país. Y en ese sentido, ojalá el gobierno tome las medidas para los exiliados que todavía están fuera. Pero yo te digo que se irá conformando la oposición. En el Parlamento mismo irán surgiendo parlamentarios, senadores, diputados, que empezarán a encabezar una verdadera oposición que aparezca como alternativa de aquí a 5 años a lo que pueda ser el gobierno de Arce y de Choquehuanca. A ver, hoy don Vladimir Peña, que es justamente de los demócratas, del movimiento demócrata en Santa Cruz, ha dicho de que el egoísmo le ha dado la victoria al movimiento al socialismo. ¿Tiene usted algún criterio sobre esto, don Jaime? Por lo que yo entiendo, yo creo que es correcto que se haya reconocido esta victoria al movimiento al socialismo. Creo que hoy, si bien todavía no tenemos los resultados oficiales, está claro que son Arce y Choquehuanca los que ganaron. Entonces creo que aquí no hay donde más darse vuelta, no hay donde más moverse. Bien.
Le agradezco mucho, don Jaime, por haber conversado con nosotros. Le mandamos un abrazo hasta Tarija y estaremos ya en otra oportunidad hablando sobre lo que pasa en nuestra Bolivia. Gracias. Bueno, gracias, Miriam Claros. Y como digo, el siguiente paso que esperamos es un gobierno de unidad nacional. Eso va a quedar registrado. Gracias, don Jaime. Muy buenas noches. A ver, ha hablado don Salvador Romero dando un informe de cómo está el avance del conteo y ha destacado dos cosas importantes: de que se ha cuidado a la salud de los bolivianos y que también ha habido una masiva participación el día de elecciones. Capacidad de los bolivianos de procesar nuestros antagonismos a través de los mecanismos institucionales. No es que con la elección desaparecen los antagonismos que existen en el país, pero los podemos procesar de una manera pacífica. Y esta creo que es el primer punto central de la elección. El segundo es que hemos tenido una participación muy elevada, del 87% aproximadamente, a pesar de la pandemia. Hemos demostrado la vocación democrática de los bolivianos. Este 87% es superior al ya muy significativo promedio boliviano de participación electoral que ronda el 80%. Uno de los más elevados porcentajes de participación electoral en América Latina en el siglo XXI. La participación electoral, que es uno de los capitales principales de Bolivia, quedó confirmado nuevamente. Tercer elemento, hemos tenido una jornada electoral segura para la salud pública, gracias al respeto que han tenido los ciudadanos de las consignas que emitió el Tribunal Supremo Electoral en una actitud consciente que ha sido muy importante. Cuarto elemento, hemos tenido una jornada electoral ampliamente observada internacionalmente. El quinto elemento es que no solamente hemos tenido una observación electoral internacional numerosa, sino que hemos tenido también un papel relevante de la observación electoral, entendida como el ejercicio de derechos políticos, pero también de la posibilidad de verificar la transparencia del proceso electoral. Nos faltan los lugares más distantes de las capitales, aquellos en los que se puede demorar 2 o 3 días para poder llegar a las capitales. Por lo tanto, hemos tenido un porcentaje ya muy significativo. El material está bajo cuidado de los tribunales departamentales, como estuvo en el trayecto de venida bajo custodia y responsabilidad de los funcionarios del órgano electoral, aunque acompañados, y esto lo agradecemos, por efectivos de la policía y de las Fuerzas Armadas. El séptimo elemento, hemos tenido un proceso de cómputo transparente, verificable y seguro, que era el compromiso central del organismo electoral. Bien, esas fueron las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo Electoral, don Salvador Romero. Continuamos con más. Ya retorna, hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Esta madrugada ya les habíamos dado una información con relación a cómo estaría conformado el Senado. Podemos ver, por favor, ese cuadro, señor director, para que ustedes vayan viendo con relación a estos datos de la encuesta en boca de urna que le habíamos mostrado. Estamos con don Adolfo Mendoza, analista, sociólogo. Ya estamos viendo justamente ese cuadro. El MAS habría obtenido 19 senadores, Comunidad Ciudadana 13 senadores, creemos 4 senadores. Bienvenido, Adolfo. Muchísimas gracias por la invitación, Miriam. Un saludo a todas las bolivianas y bolivianos. Felicitar nuevamente un día más hoy en la noche por la jornada de votación, por la inmensa paciencia, la madurez y la conciencia cívica mostrada el día de ayer.
Ha sido realmente una jornada intensa, ¿no es cierto? Y además con un añadido importantísimo, una gran afluencia de personas que fueron a votar. Así es, fue impresionante la participación, todo el mundo pensaba que iban a bajar los niveles de participación ciudadana en estas elecciones, pero se han mantenido más o menos dentro de los rangos previstos inicialmente. La composición del Senado que mostraste en el cuadro anterior, estimada Miriam, tiene una característica que más o menos repite lo que podría haber ocurrido en 2006, pero en distintas condiciones por la manera diferente de la conversión de votos en escaño. No nos olvidemos que el movimiento al socialismo logró cerca del 54% de la votación en el año 2005, pero no tenía mayoría en la Cámara del Senado. Esto se debe a la distinta manera de distribución de los escaños. Ahora el sistema es otro, el de números naturales, el DOT, y precisamente por esa razón salen esos números. Hay un escaño en disputa, pero esto solamente lo vamos a saber en el momento en el que recibamos el cómputo oficial, me imagino, hasta el día miércoles por parte del Tribunal Supremo Electoral. ¿Uno en disputa entre el MAS y Comunidad Ciudadana? Entre el MAS y Comunidad Ciudadana. Evidentemente, esto va a depender de los porcentajes que tengan en dos departamentos, uno en el departamento de Beni y dos en el departamento de Chuquisaca, donde existen las menores diferencias, pero en todo caso esto ya indica que el MAS tendría una mayoría absoluta de escaños en el Senado. Muy bien. Con esta mayoría absoluta que tú me hablas, el gobierno ya no va a tener esos problemas de gobernabilidad que se han estado advirtiendo hace algunos meses. Los problemas en realidad de gobernabilidad bien vistos no dependen tanto de la cantidad de escaños que tenga una organización política, aunque es preferible que ésta tenga mayoría en las cámaras. Los problemas de gobernabilidad vienen más bien de la falta de acuerdos estratégicos, de políticas estratégicas, en momentos en los que se enfrentan crisis tan agudas como las que vivimos en este momento en nuestro país. Este es un asunto de vital importancia. La gobernabilidad no se reduce a un asunto de cantidad de escaños. Hay políticas de Estado que debemos definir. Por ejemplo, ¿qué hacemos con el pago de la deuda externa? ¿Se va a entrar en moratoria? ¿Vamos a solicitar una negociación que nos permita cambiar deuda por desarrollo? ¿Se va a pensar en condonación? ¿Se va a seguir pagando? ¿Vamos a seguir adquiriendo préstamos? Entonces, todo esto debe definir una política de Estado, nada más como un ejemplo para establecer cuál entonces la visión que tenemos para encarar la crisis múltiple. De eso se trata fundamentalmente la gobernabilidad. El problema que hemos tenido en los últimos años es que a pesar de tener una mayoría el movimiento al socialismo y en el caso del Senado siempre 2/3 por demás, digámoslo así, las fuerzas de oposición nunca optaron por trabajar temas de política de Estado, que sí las tenía el movimiento al socialismo a partir de la Constitución Política del Estado, pero que ahora, más allá de lo que esté en la Constitución Política del Estado, requerimos de manera urgente para enfrentar la crisis múltiple, una de las crisis más agudas de la historia de nuestro país. Van a compartir la Asamblea Legislativa con parlamentarios de Comunidad Ciudadana y también de Creemos. Hemos escuchado lo que ha dicho el líder de Creemos, que ellos no piensan pactar. Esto no nos debería preocupar inicialmente porque se trata de una tercera fuerza política con un número de escaños bastante reducido.
pero sí es necesario criticar esa postura, más allá de las diferencias político-ideológicas coyunturales. Es necesario en momentos de crisis múltiple pensar en políticas estratégicas. Por ejemplo, o voy más allá de lo de la economía, en el ámbito estrictamente de la salud, el uso de la vacuna y de los fármacos para ayudar a combatir la pandemia. Esto podría generar una conexión distinta entre lo que está haciendo el laboratorio de Oxford, la labor de la Argentina, la labor de México, lo que está haciendo en nuestro caso, en el caso de Bolivia, el laboratorio Sigma, que está ubicado en Cochabamba, con la producción del medicamento ruso, el Abitavir, y que podría exportar a América Latina o por lo menos a los países que rodean a Bolivia. Entonces, esto requiere una política de integración que es fundamental, y eso no puede existir si es que no existe una política de Estado en términos estratégicos. Pero ahí en el caso de Creemos, vemos una actitud contraria a la posibilidad de encarar de manera común los sentidos más profundos, más intensos que está generando la crisis múltiple. ¿Y cómo ves la posición en este momento de Comunidad Ciudadana? ¿Has escuchado que ha dicho don Carlos Mesa que ellos se van a convertir en la cabeza ahora de la oposición? Ojalá puedan convertirse en una organización opositora. Para esto necesitan una plataforma programática. Lo que tienen en su programa presentado al Tribunal Electoral es nada más una aproximación a una plataforma programática. Pero además lo lamentable de Comunidad Ciudadana es que no tiene una estructura orgánica, no funciona como una organización política. Para esto les podría servir muy bien a los de Comunidad Ciudadana el hacer caso a lo que dice la Ley de Organizaciones Políticas para armar una estructura interna, para generar una plataforma programática y no solamente el haber cumplido la formalidad de entregar un programa de gobierno al Tribunal Supremo Electoral. El gran problema de Comunidad Ciudadana es que no tiene una estructura que les cohesione. Conviven múltiples tendencias que en realidad se han unido por un fin específico, instrumental, y probablemente entonces los parlamentarios, las parlamentarias, que se aproximen más a esta idea de encarar la crisis múltiple de una manera estratégica, sean las personas con las cuales se pueda trabajar. Porque no podemos esperar que Comunidad Ciudadana tenga una estructura orgánica que responda a los retos que nos plantea la actual coyuntura en el país. Bien, Adolfo, la última consulta que te hago, esto ya de cara al país, ¿cómo va a estar conformada esa agrupación de senadores y diputados del Movimiento al Socialismo? ¿Vamos a ver renovación? ¿Vamos a ver juventud? ¿Qué clase de parlamentarios vamos a tener? Hay mucha renovación. Por ejemplo, el tercer senador por Cochabamba es Andrónico Rodríguez y expresa un espíritu, un sentido nuevo de renovación en el MAS y PSP, pero también en la coordinadora de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba. Como él, existen varios andrónicos en la bancada del Movimiento al Socialismo. Y en este caso también habría que prestar atención al Senado, sí, a diputados también, porque el MAS va a tener una mayoría absoluta en diputados en este momento. De acuerdo a los datos que ustedes nos han brindado a las bolivianas y bolivianos, el MAS tendría 65 escaños en la Cámara de las Diputaciones, más lo que pueda lograr con las circunscripciones especiales indígenas. Entonces tendría una mayoría en ambas cámaras. Pero más allá de lo que sucede en la Asamblea Legislativa Plurinacional, la otra instancia del órgano legislativo es la representación ante organismos parlamentarios de integración. Y ahí también hay una importante y renovada participación, creo que en el conjunto de las fuerzas políticas,
Pero este elemento es importante, no se le está tomando mucha atención, pero es importante porque nos permite saber qué es lo que podemos hacer en el marco de una consigna de a problemas comunes, soluciones comunes en nuestras relaciones con Mercosur, con UNASUR, con el Parlamento andino, con el Parlamento amazónico, con el Parlamento indígena, con el Parlamento latinoamericano y con la Unión Interparlamentaria Mundial. Estos escenarios de integración son también fundamentales y estratégicos para nuestro país. En algún momento habrá que discutir de manera específica cuál es la función que deberán cumplir las y los representantes supraestatales. Muy bien, muchísimas gracias. Me imagino que nos vamos a reencontrar una vez sepamos el 100% que ya dé a conocer el Tribunal Supremo Electoral para ver ya la real conformación de la Asamblea Legislativa. Mientras tanto, gracias, Adolfo. Muchísimas gracias, Miriam, y un gran saludo a las bolivianas y bolivianos, y nuevamente mil felicidades por la madurez mostrada el día de ayer, y esperemos con calma también los resultados finales que nos brindará el Tribunal Supremo Electoral. Eso, con calma y paciencia. Vamos a una pausa, por favor. Y ya retorna. Hora 23. Como siempre, gracias por haber estado con nosotros. Estaremos con nuevos temas, otras entrevistas en próximas horas en este Hora 23. Buen descanso.